El sol de las 6 de la mañana apenas asomaba entre las montañas, cuando Diego Martínez empujó la oxidada bicicleta por el portón de servicio de la mansión Sandoval. Sus manos, curtidas por el trabajo, temblaron ligeramente al sacar las herramientas del canasto. No era frío, era miedo. 3 meses. Susurró para sí mismo, repitiendo las palabras que el doctor había pronunciado la noche anterior. 3 meses para conseguir 800,000 pesos. Oh, Sofía. No pudo terminar la frase. El nudo en su garganta se lo impidió. Durante 6 meses había cuidado estos jardines perfectos, estos césped inmaculados que jamás pisaba nadie. Cada rosa que podaba, cada sendero que barría, lo hacía pensando en su pequeña de 8 años. Sofía, con su sonrisa que iluminaba hasta los días más oscuros, con sus dibujos del mar que nunca había visto, con su corazón roto que luchaba por cada latido. Diego se arrodilló junto a los rosales blancos y comenzó su rutina diaria. Cortar, podar, regar, movimientos automáticos que le permitían pensar, planear, desesperarse en silencio. Como contador había ganado 50,000 pesos mensuales. Como jardinero apenas conseguía 8,000, la diferencia entre la vida y la muerte de su hija. «Papá, ¿cuándo voy a conocer el mar?». La pregunta de Sofía de la noche anterior resonaba en su mente como un eco doloroso. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que tal vez nunca vería el mar? ¿Cómo decirle que su papá había fallado? El ruido de tacones sobre el mármol lo sacó de sus pensamientos. Victoria Sandoval caminaba hacia su oficina, como cada mañana a las 7 en punto, traje sastre negro, cabello recogido en un moño perfecto, rostro de piedra. Diego la había visto cientos de veces, pero ella jamás lo había mirado. Para la empresaria más poderosa del país, él era invisible, pero esa mañana algo fue diferente. Victoria se detuvo. Sus ojos, del color del café amargo, se posaron en las manos temblorosas de Diego. Él no se dio cuenta de que lloraba hasta que una lágrima cayó sobre la rosa blanca que sostenía. «¿Se encuentra bien?», preguntó Victoria, y su voz sonó extraña, casi humana. Diego se sobresaltó, limpiándose rápidamente las mejillas con el dorso de la mano. «Sí, señora Sandoval. Disculpe, no quise. Yo solo... ¿Su hija está enferma?». La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. «¿Cómo sabía de Sofía?». «Vi las fotos en su cartera», explicó Victoria, señalando la billetera abierta junto a las herramientas. «Es muy hermosa. ¿Cuántos años tiene?». «8», murmuró Diego, su voz quebrándose. «Cumplió 8 hace 2 meses y me pidió conocer el mar para su cumpleaños. Le dije que cuando estuviera mejor, que cuando...». No pudo continuar. Las palabras se ahogaron en sollozos que había contenido durante meses. Victoria permaneció inmóvil, observando a ese hombre que se desmoronaba entre sus rosas perfectas. Algo se removió en su pecho, algo que había mantenido enterrado durante 7 años, una sensación familiar y aterradora. «¿Qué le pasa?», preguntó, y por primera vez en años realmente quería conocer la respuesta. «Cardiopatía congénita compleja». Las palabras salieron como cristales rotos. «Necesita cirugía urgente, 800,000 pesos que yo no tengo. El médico dice que tiene 3 meses máximo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria sintió como si el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. 800,000 pesos para ella era lo que gastaba en una cena de negocios. Para él era imposible. «¿Hace cuánto que trabaja aquí?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 6 meses, señora, desde que perdí mi trabajo anterior». «¿Era contador?», Diego asintió, sorprendido de que ella supiera. «¿Y por qué está aquí cuidando jardines?». La pregunta cargaba tanto peso que Diego sintió que podría aplastarlo. ¿Cómo explicar la injusticia? ¿Cómo contar que había sido acusado falsamente de fraude? ¿Cómo decir que nadie quería contratar a un contador corrupto? «A veces la vida nos pone pruebas muy duras», murmuró volviendo a sus rosas. «Pero mientras mi hija me necesite, haré cualquier trabajo, cualquiera». Victoria observó las manos expertas de Diego trabajando con las flores, manos que una vez manejaron números y balances, ahora manchadas de tierra, manos de padre desesperado. «¿Sabe cuánto vale mi empresa?», preguntó de repente. Diego levantó la mirada, confundido por el cambio de tema. «No, señora. 4,000 millones de pesos. ¿Sabe lo que eso significa?». Diego negó con la cabeza.
Significa que puedo comprar cualquier cosa en este mundo. Cualquier cosa, excepto... Victoria se detuvo bruscamente, como si hubiera dicho demasiado por un momento. Su máscara perfecta se resquebrajó, y Diego vio algo que jamás esperó ver en los ojos de la mujer más poderosa de México. Dolor, termine con los rosales, dijo finalmente, recuperando su tono frío. Y limpie bien sus herramientas. Mañana quiero hablar con usted. Mientras se alejaba, Diego se quedó inmóvil, sosteniendo la rosa blanca. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué la mujer más rica del país se había interesado en su historia? Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas, no pudo dejar de pensar en la mirada de Victoria Sandoval, en esos ojos que por un segundo mostraron algo más que frialdad. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, tocando suavemente su brazo. «Sí, mi amor, solo pensando». «¿En el mar?», Diego sonrió, besando la frente de su hija. «En el mar». Mintió, porque no tenía valor para decirle que pensaba en milagros imposibles y en mujeres millonarias con corazones rotos. La noche había sido eterna para Diego. Había dado vueltas en su cama, en el pequeño cuarto que compartía con Sofía, tratando de descifrar el significado de la conversación con Victoria Sandoval. ¿Por qué querría hablar con él? ¿Habría hecho algo malo? A las 5 de la mañana se levantó, preparó el desayuno para Sofía y la dejó con doña Carmen, la vecina que la cuidaba mientras él trabajaba. La niña parecía más pálida que de costumbre, y Diego tuvo que contener las lágrimas al ver cómo le costaba trabajo respirar. «Papá, ¿hoy vas a volver temprano?», preguntó Sofía con esa sonrisa que le partía el alma. «Claro que sí, princesa, y te voy a traer una sorpresa, un dibujo del mar, algo mejor», prometió, aunque no tenía idea de qué podría ser. Llegó a la mansión 1 hora antes de lo habitual. Necesitaba mantener las manos ocupadas, la mente distraída. Comenzó a trabajar en el jardín trasero, donde Victoria tenía su oficina privada. A las 8 en punto, como un reloj suizo, ella apareció. «Buenos días, Diego». Era la primera vez que pronunciaba su nombre, y sonó extraño en sus labios. «Buenos días, señora Sandoval. Camine conmigo». No fue una petición, fue una orden suave pero firme. Diego se limpió las manos en el pantalón y la siguió por el sendero de piedra que rodeaba la alberca. Victoria caminaba despacio, como si estuviera perdida en sus pensamientos. «¿Cuántos años tiene?», preguntó sin mirarlo. «32, señora». «¿Está casado?». Diego sintió la punzada familiar en el pecho. «No, mi esposa nos dejó hace 3 años. Cuando Sofía fue diagnosticada». Victoria se detuvo junto a una fuente de mármol blanco. El agua caía suavemente, creando un sonido relajante que contrastaba con la tensión del momento. «¿Por qué se fue?». La pregunta era directa, dolorosa. Diego cerró los ojos recordando esa tarde horrible, cuando María empacó sus maletas. Dijo que no podía soportar ver sufrir a Sofía, que no había firmado para esto cuando se casó conmigo, que quería una vida normal, no ser la madre de una niña enferma. «¿Y usted qué hizo?». «La dejé ir», susurró. ¿Qué más podía hacer? No se puede obligar a nadie a amar. Victoria asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. ¿Alguna vez pensó en rendirse? Diego la miró sorprendido por la pregunta. «Todos los días, cada vez que veo a Sofía conectada a esos aparatos, cada vez que no puedo pagar una medicina, cada vez que me mira con esos ojos llenos de esperanza que no sé si podré cumplir, todos los días pienso en rendirme». «Pero no lo hace». «No». «¿Por qué?». Diego se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras correctas. «Porque ella me necesita, porque es lo único bueno que he hecho en mi vida, porque cuando me sonríe, aunque sea desde una cama de hospital, siento que puedo mover montañas. Porque el amor de un padre no tiene límites, señora Sandoval, ni siquiera la muerte puede detenerlo». Victoria se dio vuelta bruscamente, y Diego pudo ver lágrimas en sus ojos. «¿Y si le dijera que puedo ayudarla?», preguntó con voz ronca. El corazón de Diego se detuvo. «¿Cómo? Tengo dinero más del que podré gastar en 1000 vidas. 800,000 pesos no son nada para mí». Diego sintió como si el mundo se inclinara. ¿Estaba escuchando bien? Yo no puedo aceptar caridad, señora, no así». «¿No es caridad?», dijo Victoria, limpiándose discretamente las lágrimas. «Es un intercambio». «¿Qué tipo de intercambio?». Victoria se acercó a él y por primera vez Diego pudo ver más allá de la máscara fría, vio a una mujer rota,
perdida, desesperada por algo que no sabía cómo nombrar. Hace 7 años perdí a mi hijo. Mateo tenía 7 años cuando murió en un accidente de auto. Era mi único hijo, lo único que me importaba en este mundo. Diego sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Lo siento mucho, señora, no sabía. Desde entonces, me convertí en una máquina. Solo trabajo, solo números, solo éxito empresarial. Construí un imperio para llenar el vacío que dejó mi hijo, pero no sirvió de nada. Sigo vacía, sigo rota. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Victoria, ahora, ayer, cuando lo vi llorar en mi jardín, cuando escuché hablar del amor que tiene por su hija, sentí algo que no sentía desde la muerte de Mateo. Sentí esperanza, esperanza de que tal vez pueda volver a sentir algo. No entiendo qué quiere de mí, murmuró Diego. Victoria se detuvo frente a él, y lo que dijo a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Quiero hacerle una pregunta, Diego, y necesito que sea completamente honesto conmigo. Diego asintió, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Victoria tomó aire profundamente y preguntó, ¿qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo, pero no pudieras comprar lo único que realmente importa? Diego la miró a los ojos, esos ojos llenos de dolor y desesperanza, y entendió que no le estaba preguntando sobre dinero, le estaba preguntando sobre pérdida, sobre amor, sobre lo que realmente da sentido a la vida. Si tuviera todo el dinero del mundo, comenzó lentamente, pero no pudiera comprar la salud de mi hija, seguiría siendo el hombre más pobre de la tierra, porque el dinero no puede comprar lo único que realmente importa, el tiempo para estar con ella, para verla crecer, para escuchar su risa, para ser su héroe un día más. Victoria cerró los ojos, y cuando los abrió Diego vio algo nuevo en ellos. ¿Y si le dijera que puedo darle tiempo? Tiempo para su hija, una nueva oportunidad de vida para ella, pero a cambio usted me ayuda a encontrar lo que perdí. ¿Qué perdió?, susurró Diego. La capacidad de sentir, la capacidad de amar sin miedo, la capacidad de vivir en lugar de solo existir. Diego no sabía qué decir. La mujer más poderosa de México le estaba pidiendo ayuda para algo que él mismo luchaba por entender cada día. ¿Me ayudará?, preguntó Victoria, extendiendo su mano. Diego miró esa mano perfectamente manicurada, esa mano que podía firmar cheques por millones, esa mano que podía salvar la vida de su hija. Pero más que eso, vio la mano de una madre que había perdido a su hijo y que estaba pidiendo ayuda para volver a encontrar la humanidad. Tomó su mano. Sí, dijo simplemente, la ayudo. Y en ese momento, sin saberlo, ambos comenzaron un viaje que los llevaría a lugares que nunca imaginaron posibles. 3 días después de su conversación junto a la fuente, Diego se encontraba en un lugar que jamás pensó que volvería a pisar, una oficina corporativa, pero esta vez era diferente. Esta vez, él tenía el poder. Victoria había insistido en hacer las cosas correctamente. Nada de caridad, nada de limosnas. Un contrato profesional que beneficiaría a ambas partes, señor Martínez, dijo el licenciado Hernández, el abogado principal de Victoria, mientras colocaba una carpeta gruesa sobre la mesa de caoba. Esto es bastante inusual. Diego miró a Victoria, que estaba sentada al otro lado de la mesa con su traje de ejecutiva impecable. Por fuera parecía la misma mujer fría de siempre, pero Diego había aprendido a leer las pequeñas señales, la forma como tamborileaba los dedos sobre la mesa, cómo evitaba el contacto visual directo, la tensión casi imperceptible en sus hombros. ¿Inusual en qué sentido?, preguntó Diego. Bueno, el abogado carraspeó incómodo. La señora Sandoval quiere contratarlo como director financiero de su empresa, con un salario inicial de 150,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño. Además, la empresa cubrirá todos los gastos médicos de su hija, incluyendo la cirugía inmediata. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 150,000 pesos mensuales. Era 3 veces lo que ganaba como contador antes del escándalo. ¿Cuál es la cláusula?, preguntó, porque sabía que tenía que haberla. Victoria habló por primera vez en la reunión. Además de sus responsabilidades financieras normales, usted será mi consultor personal. ¿Consultor de qué? De humanidad, respondió sin parpadear. Me ayudará a reconectar con las emociones que perdí. Me enseñará a sentir de nuevo. El licenciado Hernández parecía profundamente incómodo.
Señora Sandoval, esto es altamente irregular. Un contrato laboral no puede incluir servicios de tipo personal o psicológico. Podríamos tener problemas legales. Entonces hagamos 2 contratos, dijo Victoria firmemente. Uno laboral tradicional y otro de consultoría especial. Diego leyó los documentos lentamente, procesando cada palabra. En el papel parecía un sueño imposible. En la realidad sabía que sería lo más difícil que había hecho en su vida. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Usted puede contratar al mejor psicólogo del país. ¿Por qué un contador arruinado con una hija enferma? Victoria se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Su imperio se extendía ante ella. Edificios, empresas, miles de empleados. Pero Diego sabía que ella no veía nada de eso. Porque usted siente lo que yo perdí. Usted ama de la manera en que yo amaba a mi hijo. Usted lucha cada día por alguien más, no por dinero o poder. Usted es lo que yo era antes de que me rompieran. ¿Y si no puedo ayudarla? ¿Y si soy tan roto como usted? Victoria se volvió hacia él, y por primera vez desde que se conocieron, sonrió. No fue una sonrisa feliz, pero fue real. Entonces nos romperemos juntos, pero al menos no estaremos solos. Diego firmó los contratos. 2 horas después, estaba en el Hospital Ángeles con Sofía en brazos, hablando con el doctor Ramírez. La cirugía puede programarse para mañana mismo, dijo el médico. Revisando los documentos del seguro privado que Victoria había gestionado, es extraordinario, señor Martínez. Este es el mejor plan de salud privado del país. Su hija tendrá acceso a los mejores especialistas, la mejor tecnología. Sofía, que había escuchado toda la conversación desde el regazo de su padre, lo miró con ojos enormes. Papá, ¿eso significa que voy a poder correr? Diego sintió que el corazón se le partía y se reparaba al mismo tiempo. Significa que vas a poder hacer todo lo que quieras, princesa. Correr, nadar, bailar, conocer el mar, prometió besando su frente. Esa noche, mientras Sofía dormía en la cama del hospital preparándose para la cirugía del día siguiente, Diego recibió una llamada de Victoria. ¿Cómo está?, preguntó, y en su voz había una ternura que Diego no había escuchado antes. Nerviosa, pero emocionada. Sigue preguntando sobre el mar. ¿Le gusta el mar? Nunca lo ha visto. Vivimos en la ciudad desde que nació, y con la enfermedad nunca pudimos viajar. Hubo un silencio largo. Cuando se recupere, dijo Victoria finalmente, la llevaremos a Cancún. Tengo una casa allí. Señora Sandoval, usted ya ha hecho demasiado. Victoria lo interrumpió. Si vamos a hacer esto, si realmente vamos a intentar esto, tiene que llamarme Victoria y Diego. Esto no es demasiado. Esto es apenas el comienzo. ¿El comienzo de qué? De recordar cómo se siente estar vivo. La cirugía duró 6 horas. Diego caminó por los pasillos del hospital como un león enjaulado, orando a todos los dioses en los que creía y algunos en los que no. Victoria llegó al hospital a las 4 de la tarde, oficialmente para supervisar la inversión de la empresa, pero Diego sabía la verdad. Cuando el doctor Ramírez salió del quirófano con una sonrisa en el rostro, tanto Diego como Victoria se pusieron de pie de un salto. La cirugía fue un éxito total, anunció. El corazón de Sofía está funcionando perfectamente. Necesitará algunas semanas de recuperación, pero su pronóstico es excelente. Podrá llevar una vida completamente normal. Diego se desplomó en la silla, llorando como no había llorado desde que era niño. Victoria, sin pensarlo, puso una mano en su hombro. «Gracias», murmuró entre lágrimas. «Gracias por salvar a mi hija. Gracias a usted», respondió Victoria suavemente, «por recordarme por qué vale la pena salvar a alguien». Cuando Diego finalmente pudo ver a Sofía, ella estaba despierta y sonriente, a pesar de todos los cables y monitores. «Papá, ahora sí voy a conocer el mar». «Sí, mi amor, muy pronto. Y la señora que pagó mi operación va a venir conmigo». Diego miró hacia la puerta, donde Victoria observaba desde el pasillo, sin atreverse a entrar. «Si ella quiere», dijo Diego. «Claro que quiere», dijo Sofía con la seguridad absoluta de los niños. «Se ve muy triste. Necesita ver el mar tanto como yo». Y en ese momento, Diego supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Un mes después de la cirugía, Diego estaba instalado en una oficina del piso 32 del edificio Sandoval, revisando estados financieros que no habían visto en años. Su primer día como director financiero
Había sido una revelación devastadora. Los números no cuadran, murmuró, revisando por 10ª vez el balance general. Faltan casi 50 millones de pesos. Victoria estaba sentada frente a él, observándolo trabajar. Era su ritual diario. Ella llegaba a las 8. Se sentaba en la silla frente al escritorio de Diego y lo observaba en silencio durante horas. Al principio era incómodo, pero Diego había aprendido a verlo como parte de su terapia no oficial. ¿Desde cuándo?, preguntó ella. Según estos registros, comenzó hace 2 años. Pequeñas cantidades al principio, pero se aceleró en los últimos 6 meses. Victoria se levantó y caminó hacia la ventana, su refugio habitual cuando las noticias eran malas. ¿Quién tiene acceso a esas cuentas? Contabilidad General, que sería yo ahora, el director administrativo, y... Diego se detuvo mirando un nombre en la lista de autorizaciones. Su sangre se congeló. ¿Y quién más?, presionó Victoria. Roberto Maldonado. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Victoria se volvió bruscamente. Roberto Maldonado, el director de finanzas de Constructora Nacional. El mismo, según esto. Él fue contratado aquí hace 8 meses como consultor externo, con acceso completo a nuestros sistemas financieros. Diego sintió náuseas. Roberto Maldonado, el hombre que había orquestado su destrucción, que había plantado evidencia falsa en su computadora, que había arruinado su carrera y su reputación, el hombre que indirectamente había puesto en peligro la vida de Sofía. Diego, ¿está bien? Se ve pálido. Es él, susurró. ¿El qué? Diego levantó la mirada, y Victoria vio una furia que no sabía que él podía albergar. Roberto Maldonado es el hombre que me acusó falsamente de fraude hace 2 años, el que plantó evidencia en mi computadora, el que destruyó mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Está seguro? Completamente seguro. Trabajé con él durante 3 años en Constructora Nacional. Era mi jefe directo. Yo descubrí las irregularidades en las cuentas, pero cuando fui a reportarlas, él ya había alterado los registros para que pareciera que yo era el responsable. Victoria se sentó lentamente, procesando la información. Y ahora está robando de mi empresa. 50 millones hasta ahora, pero la progresión sugiere que podría llegar a 100 millones antes de fin de año. Victoria se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro, como una tigresa enjaulada. «Vamos a atraparlo», dijo finalmente. «¿Cómo? Usted va a armar la evidencia perfecta. Vamos a documentar cada peso robado, cada transferencia irregular, cada documento alterado, y después lo vamos a destruir como él lo destruyó a usted». Diego sintió una mezcla de esperanza y preocupación. «Victoria, esto podría ser peligroso si él sospecha que sabemos que va a acusar falsamente a otro contador, va a robar de otra empresa. Este hombre ha hecho demasiado daño». Victoria se detuvo frente a él y Diego vio algo nuevo en sus ojos. Propósito. «Además», añadió más suavemente, «esto me está ayudando. ¿Cómo? Por primera vez en 7 años, siento rabia real, no esa furia fría que uso para los negocios. Siento rabia por la injusticia que vivió, por el tiempo que perdió, por lo que casi le costó a Sofía». Victoria se sentó en el borde del escritorio, más cerca de Diego de lo que había estado nunca. «¿Sabe lo que significa eso?». Diego negó con la cabeza. «Significa que estoy sintiendo algo por alguien más. Significa que su dolor me duele a mí. Significa que estoy empezando a salir de esta concha de hielo en la que me metí». Diego la miró. Realmente la miró. Victoria había perdido peso en el último mes, pero paradójicamente se veía mejor. Había color en sus mejillas, vida en sus ojos. Ya no parecía la mujer robot de hacía 2 meses. «¿Cómo perdió a su hijo?», preguntó suavemente. Victoria se tensó inmediatamente. Era la primera vez que Diego preguntaba directamente sobre Mateo. «Fue culpa mía», susurró. «No le creo». Era un sábado por la tarde. Mateo quería ir al parque, pero yo tenía una conferencia telefónica importante con inversionistas de Estados Unidos. Le dije que esperara, que después iríamos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. La llamada se alargó. 1 hora, 2 horas. Mateo siguió pidiendo ir al parque, pero yo lo ignoré. Finalmente, él se cansó de esperar y su voz se quebró. Salió solo. Trató de cruzar la calle para llegar al parque. El conductor no lo vio hasta que fue demasiado tarde.
Diego sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Victoria, si hubiera colgado esa maldita llamada, si hubiera puesto a mi hijo antes que el dinero, antes que los negocios, él seguiría vivo. Murió porque elegí una conferencia telefónica sobre él. No fue su culpa. Claro que fue mi culpa. Gritó poniéndose de pie bruscamente. Igual que Roberto Maldonado arruinó su vida, yo maté a mi propio hijo por ambición. Somos iguales. No, dijo Diego firmemente, levantándose también. No somos iguales a él. Nosotros amamos. Él solo destruye. Victoria lo miró a través de las lágrimas. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque usted salvó la vida de mi hija sin conocerme. Porque está aquí tratando de sentir de nuevo a pesar del dolor. Porque cuando me vio llorar en su jardín, su primer instinto fue ayudar, no aprovecharse. Diego se acercó más a ella. Usted no mató a su hijo, Victoria. Fue un accidente terrible, pero no fue culpa suya. En cambio, Roberto Maldonado calculó fríamente cómo destruir mi vida para cubrir sus propios crímenes. Victoria se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Está seguro de que podemos atraparlo? Completamente seguro, pero necesito acceso completo a todos los sistemas, todos los archivos históricos, todos los contratos. Los tendrá mañana mismo. Y Victoria, sí, gracias por confiar en mí, por contarme lo de Mateo, sé lo difícil que fue. Victoria asintió, y por primera vez desde que se conocieron, le tocó el brazo suavemente. Gracias por no juzgarme. Nunca lo haría. Los padres que amamos a nuestros hijos cargamos con culpas imposibles. Es parte del amor. Mientras Victoria salía de la oficina, Diego se quedó mirando los documentos financieros con una determinación renovada. No solo iba a atrapar a Roberto Maldonado, iba a demostrarle a Victoria que ella merecía perdonarse a sí misma y tal vez, en el proceso, ambos encontrarían la redención que tanto necesitaban. 3 semanas de investigación exhaustiva habían convertido la oficina de Diego en una sala de guerra. Las paredes estaban cubiertas de gráficos, documentos, fotografías de transacciones y líneas de tiempo que conectaban cada movimiento fraudulento de Roberto Maldonado. «Es brillante», murmuró Diego, estudiando el patrón de los robos. Pequeñas cantidades de múltiples cuentas, nunca lo suficiente para activar las alarmas automáticas del sistema, y siempre coincide con períodos de alta actividad financiera, cuando es más fácil que pasen desapercibidas. Victoria estaba sentada en el suelo, rodeada de documentos, una imagen que habría sido impensable 2 meses atrás, la empresaria más poderosa de México, con su traje de diseñador, organizando papeles como una detective. «Mire esto», dijo Victoria, levantando una serie de contratos. «Todas estas empresas subcontratistas que aparecieron el año pasado no existen físicamente. Son cascarones creados por él. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Porque soy una jefa terrible», admitió Victoria con una sonrisa amarga. «Desde la muerte de Mateo, he estado tan desconectada que básicamente les doy carta blanca a mis directores. Mientras los números generales se vean bien, no pregunto por los detalles». Diego se acercó a ella, notando la manera como se culpabilizaba por todo. «Victoria, usted no es responsable de que la gente aproveche su confianza para robar, ¿no? Entonces, ¿por qué siento que sí?» Diego se sentó en el suelo junto a ella, algo que jamás habría imaginado hacer con su jefa hace un mes, porque está volviendo a sentir, y cuando empezamos a sentir de nuevo, después de estar entumecidos, todo duele más, incluso las cosas que no son culpa nuestra. Victoria lo miró con curiosidad. Le pasó lo mismo cuando María se fue. Era la primera vez que ella preguntaba sobre su exesposa. Peor, me culpé por todo, por la enfermedad de Sofía, por no ganar suficiente dinero para los tratamientos, por no ser el esposo perfecto que María necesitaba. Me tomó 2 años entender que algunas cosas simplemente suceden, y que no todo el dolor del mundo es culpa nuestra. ¿Cómo lo superó? Diego sonrió, mirando hacia la ventana. Sofía me enseñó, una noche, después de un día particularmente malo en el hospital, ella me encontró llorando en la cocina, se acercó, me abrazó y me dijo, «Papá, tú no me enfermaste, tú me amas». Eso es suficiente. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Victoria. Mateo nunca tuvo oportunidad de decirme eso. No necesitaba decirlo, respondió Diego suavemente. Los niños saben cuándo son amados, Victoria. Él lo sabía.
Victoria se limpió las lágrimas y volvió su atención a los documentos. Pero Diego pudo ver que algo había cambiado en ella. Algo se había suavizado. «Bien», dijo, su voz más firme. «¿Cómo atrapamos a este bastardo?» Diego sonrió ante el lenguaje inesperadamente colorido de Victoria. «Con una trampa que no podrá resistir, vamos a crear una oportunidad de robo tan tentadora que tendrá que actuar. Y cuando lo haga, lo estaremos esperando». «¿Qué tipo de oportunidad?» Diego se levantó y caminó hacia el pizarrón donde había dibujado el organigrama de la empresa, el proyecto Acapulco, el complejo turístico de 1.000 millones de pesos que está en desarrollo. ¿Qué pasa con él? Vamos a hacer que parezca que hubo un error administrativo, una cuenta temporal con 100 millones de pesos olvidados que necesitan ser reasignados urgentemente. Le vamos a dar acceso a esa cuenta con la excusa de que necesitamos su experiencia para resolver el problema rápidamente». Victoria sonrió, y Diego se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuinamente maliciosa que le había visto. «Es diabólico, es justicia, y si sospecha, no sospechará. Va a pensar que finalmente tuvo la oportunidad grande que estaba esperando, 100 millones de una vez, en lugar de robar de a poquito». Victoria se puso de pie, alisándose la falda. «¿Cuánto tiempo necesitamos?» «Una semana para preparar todo, documentos falsos, autorizaciones, cuentas temporales reales que podamos rastrear, y necesitamos ser muy cuidadosos con la evidencia. ¿Qué necesita de mí? Que actúe como la Victoria de antes, fría, desconectada, que no presta atención a los detalles. Tiene que creer que usted no sospecha nada». Victoria asintió, pero Diego pudo ver la preocupación en sus ojos. «¿Está seguro de que esto va a funcionar?» «Estoy seguro de que Roberto Maldonado no puede resistir la tentación. Es su naturaleza. Pero Victoria, ¿qué? Cuando lo atrapemos, cuando lo destruyamos como él me destruyó a mí, no va a cambiar lo que pasó. No va a devolverme los 2 años perdidos. No va a borrar el miedo que sentí por la vida de Sofía. Entonces, ¿por qué lo hacemos?» Diego la miró directamente a los ojos. «Porque va a evitar que le haga lo mismo a otra familia. Y porque usted necesita sentir que puede proteger a la gente que le importa». «¿Le importo?» La pregunta salió tan suavemente que Diego casi no la escuchó. Cuando la procesó, se dio cuenta de lo que realmente estaba preguntando Victoria. «Me importa mucho», admitió. «Más de lo que debería importarme mi jefa. No soy su jefa en este cuarto», susurró Victoria. «Aquí solo soy Victoria». Diego sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y peligroso y completamente inapropiado dadas las circunstancias. «Victoria, sé que es complicado, sé que soy su empleadora, que tengo 10 años más que usted, que venimos de mundos completamente diferentes. No me importa nada de eso», la interrumpió. «Me importa que esté aprendiendo a sentir de nuevo, me importa su dolor, me importa su sonrisa cuando juega con Sofía». «Sofía». Diego se dio cuenta de que había revelado algo que no pretendía decir. Ella pregunta por usted todos los días. Quiere saber cuándo va a visitarla de nuevo». Victoria se acercó más a él. «¿Y usted? ¿También quiere que la visite de nuevo?» Diego no pudo responder con palabras. En cambio, tomó suavemente la mano de Victoria, esa mano que había estado fría como el mármol la primera vez que la tocó, y que ahora estaba cálida y ligeramente temblorosa. «Sí», murmuró finalmente, «quiero que la visite. Quiero que esté ahí cuando atrapemos a Roberto. Quiero que esté ahí cuando Sofía conozca el mar. Quiero...» «¿Qué quiere?», preguntó Victoria acercándose aún más. «Quiero que sea parte de nuestras vidas, de mi vida». Victoria cerró los ojos y cuando los abrió, Diego vio algo que no había visto antes: esperanza. «Después de que atrapemos a Roberto», dijo suavemente, «después de que esto termine, vamos a hablar sobre nosotros, sobre qué significa esto». «¿Y si no sobrevivimos a esto?», preguntó Diego. «¿Y si él descubre lo que estamos haciendo?». Victoria sonrió, y esta vez fue una sonrisa llena de determinación. «Entonces nos aseguraremos de que sí sobrevivamos, porque tengo planes para usted, Diego Martínez, planes que incluyen playas, una niña que quiere conocer el mar y tal vez la posibilidad de que ninguno de los dos esté solo nunca más». Mientras salían de la oficina esa noche, ninguno de los dos podía imaginar que Roberto Maldonado ya sabía exactamente lo que estaban planeando. El teléfono de Victoria sonó a las 5 de la mañana del viernes, el día que habían planeado tender la trampa a Roberto Maldonado,
La voz del jefe de seguridad del edificio era tensa, urgente. «Señora Sandoval, necesita venir inmediatamente. Han entrado a la oficina del señor Martínez. Está todo revuelto». Victoria llegó al edificio en 15 minutos, aún en pijama y con el corazón latiendo como un tambor. Diego ya estaba allí, inmóvil en el marco de la puerta, observando la devastación. Su oficina parecía zona de guerra, archivadores volcados, documentos esparcidos por el suelo, computadoras destrozadas, pero lo más aterrador era el mensaje escrito con marcador rojo en la pared blanca. «Ya sabemos lo que planean». «¿Cuándo pasó esto?», preguntó Victoria al guardia de seguridad. «Entre las 3 y las 5 de la madrugada, las cámaras del piso 32 fueron deshabilitadas desde las 2:30. Diego se agachó y recogió los pedazos de una fotografía que había estado en su escritorio. Era Sofía en el hospital, sonriendo después de la cirugía. Se llevaron las copias físicas», murmuró. «Todos los documentos originales, las fotografías, los contratos impresos. ¿Y las copias digitales?», preguntó Victoria. «¿Están seguras? Las guardé en 3 servidores diferentes, incluyendo uno externo que él no conoce». «Pero Victoria», Diego se volvió hacia ella, y en sus ojos había un miedo que no había visto ni cuando Sofía estaba muriendo. «Él sabe dónde vivo. Sabe todo sobre Sofía si es capaz de hacer esto». Victoria entendió inmediatamente. Roberto Maldonado no era solo un ladrón, era peligroso. «Vamos por Sofía, ahora». Manejaron en silencio hacia el pequeño apartamento de Diego, ambos perdidos en pensamientos sombríos. Cuando llegaron, doña Carmen estaba esperando en la puerta con Sofía ya vestida y una maleta pequeña. «Señor Diego, gracias a Dios que llegó», dijo la anciana, obviamente asustada. «Un hombre vino preguntando por ustedes a las 4 de la mañana. No era policía, pero tenía esa mirada fea. Le dije que no sabía nada». «Pero hizo bien, doña Carmen, gracias por cuidar a Sofía». Diego abrazó a su hija, respirando su olor familiar para calmarse. «Papá, ¿vamos de viaje?», preguntó Sofía, emocionada por la aventura inesperada. «Algo así, princesa. Vamos a quedarnos con Victoria un tiempo». «¿En la casa grande con el jardín bonito?». «Exactamente». Mientras manejaban hacia la mansión de Victoria, Diego no pudo evitar revisar constantemente los espejos retrovisores. No había señales de que los siguieran, pero la paranoia era justificada. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó cuando estuvieron seguros en la casa de Victoria. «Ahora lo atacamos antes de que él pueda atacarnos a nosotros», respondió Victoria con una determinación feroz. «Tenemos las evidencias digitales, tenemos las transferencias, podemos destruirlo hoy mismo». «¿Y si lastima a Sofía para vengarse?». Victoria se arrodilló frente a Diego, tomando sus manos temblorosas. «No va a pasar nada. Contraté seguridad privada en el camino hacia acá. Hay guardaespaldas alrededor de esta casa las 24 horas. ¿Y Diego? ¿Qué? No voy a permitir que le pase nada a ustedes, lo prometo». Diego asintió, tratando de calmarse. Sofía, ajena a la tensión, había descubierto la biblioteca de Victoria y estaba fascinada con los libros de arte. «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó Diego. «Llamar al licenciado Hernández, presentar toda la evidencia digital ante las autoridades y exponer a Roberto públicamente. Si hacemos todo al mismo tiempo, no tendrá oportunidad de contraatacar». Victoria sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. En una hora, había convocado una reunión de emergencia con abogados, contadores forenses y contactos en la fiscalía, pero Roberto Maldonado tenía otros planes. El teléfono de Diego sonó mientras estaban preparando la presentación de evidencias. Número desconocido. Diego Martínez. «¿Quién habla?». «Roberto Maldonado, creo que necesitamos hablar». Diego puso el teléfono en altavoz y le hizo señas a Victoria. «No tengo nada que hablar contigo, Roberto». «Claro que sí, sobre todo ahora que estás jugando a ser detective con tu nueva jefa millonaria. ¿Qué quieres? Quiero que dejes de husmear en mis asuntos. Quiero que le digas a la señora Sandoval que sus sospechas son infundadas. Y quiero que te olvides de toda esta ridícula vendetta personal». «¿Y por qué haría eso?». La risa de Roberto al otro lado del teléfono era helada. «Porque de lo contrario, la próxima vez que tu hija necesite una cirugía, tal vez los médicos encuentren complicaciones inesperadas». Diego sintió que la sangre se le congelaba en las venas. «¿Me estás amenazando? Te estoy dando una oportunidad de proteger a tu familia. Es más de lo que tú me diste
cuando decidiste arruinar mi vida hace 2 años. Tú arruinaste tu propia vida robando. Yo sobreviví. Y ahora voy a prosperar, pero ustedes van a desaparecer si no dejan de meterse en mis asuntos. Victoria le arrebató el teléfono a Diego. Roberto, habla Victoria Sandoval. Señora Sandoval, qué honor. Escúchame muy bien, pedazo de basura. Si tocas un solo cabello de esa niña, si te acercas a Diego, si respiras en nuestra dirección, voy a usar todo mi poder, todo mi dinero y todos mis contactos para destruirte de una manera que no vas a poder imaginar. Es una amenaza, es una promesa, y a diferencia de ti, yo siempre cumplo mis promesas. Roberto colgó. Diego estaba temblando, la realidad de la situación finalmente golpeándolo con fuerza completa. Victoria, no puedo poner en riesgo a Sofía si algo le pasa. No va a pasar nada, dijo Victoria firmemente, pero ya no podemos esperar. Vamos a exponer a este hijo de puta ahora mismo, antes de que pueda hacer algo. ¿Y si no llegamos a tiempo? Victoria lo tomó de los hombros, obligándolo a mirarla a los ojos. Diego, escúchame. Hace 2 meses yo era una mujer vacía, sin propósito, esperando morir. Ustedes me dieron una razón para vivir, me dieron una familia. No voy a permitir que nadie destruya eso. Diego asintió, sintiendo un poco de la determinación de Victoria transfiriéndose a él. ¿Qué hacemos? Vamos a la guerra, dijo Victoria, y por primera vez desde la muerte de su hijo, se sentía completamente viva. Y vamos a ganar. Pero mientras hablaban, ninguno de los dos notó a Sofía, que había escuchado toda la conversación desde la biblioteca y había tomado una decisión que cambiaría todo. La niña de 8 años, con el valor que solo tienen los que han mirado a la muerte a los ojos, tomó el teléfono de la casa y marcó el número que había memorizado de la llamada anterior. Roberto, soy Sofía, la hija de Diego. Necesito hablar contigo. Sofía, ¿cómo conseguiste mi número? La voz de Roberto Maldonado sonaba confundida, casi vulnerable ante la llamada inesperada de la niña de 8 años. Lo escuché cuando hablaste con mi papá, respondió Sofía con esa lógica simple de los niños. ¿Por qué odias tanto a mi papá? Roberto se quedó en silencio por un momento. No había esperado esto. Niña, esto es asunto de adultos. Cuelga el teléfono y... Mi papá dice que cuando alguien está enojado es porque está lastimado por dentro, lo interrumpió Sofía. ¿Alguien te lastimó? En la mansión, Diego y Victoria habían descubierto la ausencia de Sofía y la estaban buscando frenéticamente. Cuando la encontraron en la biblioteca, hablando por teléfono, Diego sintió que el corazón se le detenía. Sofía, ¿qué estás haciendo? Ella puso un dedo en sus labios, pidiendo silencio, y continuó hablando con Roberto. Mi mamá se fue porque no podía verme enferma. Eso me lastimó mucho, pero mi papá me explicó que a veces la gente hace cosas malas cuando tiene mucho miedo. Sofía. La voz de Roberto había cambiado. Ya no sonaba amenazante. ¿Tienes miedo, Roberto? Diego y Victoria se miraron, sorprendidos por la madurez de la conversación. Diego hizo ademán de quitarle el teléfono, pero Victoria lo detuvo. Sí, admitió Roberto finalmente. Tengo mucho miedo. ¿De qué? De que me metan a la cárcel, de perder todo lo que he construido, de quedarme sin nada como le pasó a tu papá. Pero mi papá no se quedó sin nada, dijo Sofía con convicción. Me tenía a mí, y ahora tiene a Victoria también, y yo tengo un corazón nuevo que funciona. Tú tienes a alguien. Hubo un silencio largo. No, no tengo a nadie. Por eso haces cosas malas. Porque cuando no tienes a quien amar, te olvidas de cómo ser bueno. Diego sintió lágrimas en los ojos. Su hija de 8 años estaba teniendo una conversación más profunda con su enemigo que cualquier cosa que él hubiera logrado en 2 años. Sofía, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Roberto, su voz apenas un susurro. Claro, tu papá habla de mí, dice cosas feas sobre mí. A veces se pone triste cuando piensa en lo que pasó, pero nunca dice cosas feas. Dice que estás perdido, pero que eso no significa que seas malo para siempre. Roberto se quedó callado por tanto tiempo que Sofía pensó que había colgado. Roberto, ¿sigues ahí? Sigo aquí. ¿Quieres conocerme? Estoy en la casa de Victoria, es muy bonita, tiene una alberca y todo. No creo que tu papá quiera verme. Sofía miró a Diego, quien asintió lentamente, entendiendo lo que su hija estaba tratando de hacer. Mi papá dice que está bien que vengas. ¿En serio? Diego tomó el teléfono. Roberto, soy Diego, ven. Hablemos como hombres civilizados. ¿No vas a llamar a la policía? No hoy.
Hoy solo vamos a hablar. Una hora después, Roberto Maldonado estaba sentado en el jardín de Victoria, viendo a Sofía dibujar en su cuaderno. Era un hombre de 50 años, cabello gris, traje caro, pero parecía completamente perdido. «Es hermosa», dijo, mirando a la niña. «Se parece a su madre», respondió Diego sentado en el sillón de al lado. «¿La extrañas?» «Todos los días, pero entiendo por qué se fue. No todos pueden manejar ver sufrir a alguien que aman». Roberto asintió lentamente. «Yo tuve una hija una vez, Diego y Victoria, que había estado observando desde la terraza. Se acercaron. ¿Qué pasó con ella? Cáncer. Tenía 12 años. Gasté todo lo que tenía en tratamientos. Me endeudé hasta el cuello. Perdí la casa, el auto, todo, pero no fue suficiente. Se murió de todas formas». Las lágrimas corrían por las mejillas de Roberto. «Después de eso me volví calculador. Decidí que nunca más iba a estar en una posición donde no pudiera pagar lo que fuera necesario para proteger a alguien que amaba». «¿Por eso empezaste a robar?», preguntó Victoria. «Al principio era solo para recuperarme financieramente, pero después se volvió una obsesión. Cada peso extra era seguridad. Cada cuenta bancaria era protección contra la impotencia que sentí cuando murió mi hija». Sofía había dejado de dibujar y estaba escuchando la conversación. «¿Cómo se llamaba tu hija?», preguntó. «Elena. Elena Maldonado. Es un nombre bonito. ¿Le gustaba dibujar?». Roberto sonrió por primera vez desde que había llegado. Le encantaba. Dibujaba princesas y castillos y mundos mágicos donde nadie se enfermaba nunca. Sofía le extendió su cuaderno. «Dibujé esto para ti». Roberto tomó el cuaderno con manos temblorosas. Era un dibujo de una niña con alas de ángel, flotando sobre un mar azul brillante. «Es Elena», explicó Sofía. «Está cuidando el mar para que cuando yo lo conozca sea extra bonito». Roberto se desplomó, llorando como no había llorado desde el funeral de su hija. «Lo siento», murmuró entre sollozos. «Lo siento mucho, Diego. Lo siento por todo lo que te hice, por lo que casi le cuesta a Sofía. Tenía tanto miedo, tanta rabia». Diego se acercó y puso una mano en el hombro de Roberto. «Todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos cuando tenemos miedo. ¿Puedes perdonarme?». Diego miró a Sofía, quien asintió con la sabiduría de los inocentes. «Podemos perdonarte, pero tienes que devolver lo que robaste y tienes que contar la verdad sobre lo que pasó hace 2 años». Roberto asintió vigorosamente. «Todo. Les voy a devolver todo. Y voy a limpiar tu nombre públicamente». Victoria se acercó y se sentó frente a Roberto. «¿Y después qué? ¿Qué vas a hacer cuando todo esto termine?». Roberto miró a Sofía, quien seguía dibujando tranquilamente. «No lo sé. No he pensado en el futuro en años, solo en sobrevivir. Podrías trabajar para nosotros», dijo Victoria de repente. «Legalmente, ayudando a recuperar dinero robado de otras empresas, usando tu experiencia para el bien. ¿Por qué harían eso por mí?». Sofía levantó la mirada de su dibujo. «Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad. Mi corazón tuvo una segunda oportunidad. Mi papá tuvo una segunda oportunidad. Victoria tuvo una segunda oportunidad de ser feliz. Ahora te toca a ti». 6 meses después, Diego estaba parado en la playa de Cancún, viendo a Sofía correr hacia las olas por primera vez en su vida. Su risa llenaba el aire salado mientras las olas le hacían cosquillas en los pies. «Papá». «Victoria, el mar es aún más bonito de lo que imaginé». Victoria, con un vestido blanco de verano y el cabello suelto al viento, tomó la mano de Diego. «¿Crees que Elena puede ver esto?», preguntó, refiriéndose a la hija de Roberto. «Estoy seguro de que sí», respondió Diego besando suavemente la frente de Victoria. Roberto había cumplido su promesa. Había devuelto cada peso robado. Había limpiado públicamente el nombre de Diego y ahora trabajaba como consultor en recuperación de activos para varias empresas. Los fines de semana los pasaba con ellos, siendo el tío adoptivo de Sofía y encontrando lentamente la paz que había perdido con la muerte de su hija. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», murmuró Victoria mientras Sofía construía un castillo de arena. «Que todo comenzó con una pregunta sobre lo que harías si tuvieras todo el dinero del mundo, pero no pudieras comprar lo único que realmente importa». Diego sonrió, recordando ese día en el jardín que parecía una eternidad atrás. ¿Y cuál fue la respuesta? Victoria se volvió hacia él, con los ojos brillando de felicidad. «Que lo único que realmente importa no se puede comprar, se construye»,
se cuida, se perdona, se ama, y a veces, si tienes mucha suerte, se comparte con las personas correctas en el momento correcto. Sofía corrió hacia ellos, empapada y radiante. Papá, Victoria, Roberto, vengan todos, las olas están perfectas. Y mientras corrían hacia el mar, Diego supo que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Había encontrado una familia, no la familia que había planeado, no la familia que había perdido,